pero muy buenas tardes. Bienvenidos al Menú Patagonia de Patagonia Radio. A esta hora, cuando son las 13:12, vemos ahí la ciudad de Puerto Montt. Como siempre, en esta apertura, en este inicio, en este momento del programa. Está bastante agradable, no hace tanto frío como en otras ocasiones, hay que decirlo. Pero bueno, ya estaremos viendo más en detalle lo que tiene que ver justamente con las condiciones meteorológicas que se esperan para la presente jornada acá en la ciudad de Puerto Montt. Pero ustedes saben, en nuestro programa siempre buscamos tener a los protagonistas locales, abordar distintos temas que son los que nos importan, por supuesto, aquí en la región de los lagos y en Puerto Montt. Y aquí estamos con invitados. Está con nosotros Jordi Valenzuela, quien es presidente de la agrupación de usuarios del transporte público de la provincia de Yanquihue. ¿Cómo estás, Jordi? Gracias por venir a Patagonia Radio. Hola, Cristian, muy buenas tardes ya. Y sí, pues ha sido un día bien especial, pero venimos con harto historial de cosas pasando con este tema que vamos a conversar. Sí, bueno, ustedes como agrupación desde hace un tiempo a esta parte vienen haciendo notar distintas situaciones que tienen que ver con el transporte público en la provincia, ¿no? Alzas de precio o situaciones, por ejemplo, de discriminación en el transporte, en fin, distintas instancias. Lo primero, cuéntanos un poco más para partir. ¿Qué es esta agrupación de usuarios del transporte público de Yanquihue, de la provincia de Yanquihue? ¿Quiénes la conforman y, bueno, qué es lo que hacen en el fondo para que quienes no los ubican obviamente comiencen a conocerlo? Bueno, importante pregunta. Mira, nosotros somos la agrupación de usuarios, muy importante, de usuarios del transporte público de la provincia de Yanquihue. ¿Por qué nosotros nacimos? Porque nos dimos cuenta de que estaban organizados los gremios de micros, de colectivos, las navieras, incluso todas organizadas en gremios, sindicatos, a todo nivel local, comunal, intercomunal, regionales. Sin embargo, ¿qué nos dimos cuenta? De que quienes no estaban organizados eran los usuarios del transporte público, o sea, los pasajeros, quienes ocupan la micro, quienes se suben al colectivo todos los días, además. Claro. Nos dimos cuenta de esta deficiencia y también nos dimos cuenta, por ejemplo, de otras instancias que sí tenían esto, como por ejemplo los mismos CEFAM, los hospitales, tienen sus consejos de usuarios. Y de ahí de a poco fue surgiendo la idea. Ahora yo diría que esto también tiene una historia como personal, o sea, también surge de un día que se rebalsó la última gota ya, como que se rebalsó el vaso, y que fue un día que... yo siempre he trabajado en Puerto Montt, viviendo en Puerto Varas. Entonces ese es un viaje que mucha gente hace todos los días aquí en la región, en Puerto Montt y Puerto Varas. Y claro, pues en ese momento el pasaje valía 1.000 pesos. Y me acuerdo que un día volviendo, un día de estos con lluvia, muy de sur, me dice, no, subió a 1.200. Una alza unilateral, de un 20% de claro. Un día para otro. Como que todo eso pasó inmediatamente por mi cabeza y como que eso ya me cansó. Entonces empezamos a movernos. Primero yo nomás traté de hacer como que saliera en la prensa, porque yo decía, ¿cómo es posible que suba tanto el pasaje? ¿Y esto hace cuánto tiempo estamos hablando? Esto fue a mediados de 2022. Okay. Entonces yo pensaba en eso, entonces decía, ¿cómo es posible que suba tanto el pasaje aquí en la región y no sale en ningún medio de comunicación? En cambio uno ve la televisión nacional, le suben 10 pesos en Santiago, catástrofe nacional. Bueno, ¿para qué hablamos de los 30 pesos? No, ¿para qué vamos a hablar de los 30 pesos? Entonces... Oye, Jordi, y ahora bien, me imagino que esta agrupación, conforme han pasado los años, ha ido identificando distintas cosas, ¿no? Porque me imagino que el objetivo de ustedes, más que ser críticos per se de un sistema de transporte, lo que buscan es que esto mejore, me imagino, ¿no? O sea, la postura de hacer que el servicio de transporte público sea mejor. Claro, sin duda. Mira, en base a esto, como nos dimos cuenta de todo esto, finalmente se conformó legalmente esta agrupación. Primero éramos 15 personas. Ya. Hoy en día ya somos 60 personas 60 aproximadamente. Personas. Wow. Y todos son líderes dirigentes sociales. Tenemos de gremios de turismo, junta de vecinos, clubes de adulto mayor, uniones comunales. Ya. Y no solo de Puerto Montt, Puerto Varas, de Calbuco, de las islas. Tenemos una socia de Llanada Grande, de Sotomó, o sea, de los distintos sectores de la región que están con este problema. Ya. Y claro, pues nosotros ¿qué nos dedicamos cuando partimos primero? Sí. Fue hacer dos cosas. Una que era como ver cuál era el problema, diagnosticarlo, porque
nosotros, si bien uno sabe qué es lo que está pasando, pero igual decíamos, tal vez hay algo que no se está viendo. Entonces, por eso, como que nos dimos una vuelta dentro de lo posible por distintas comunas. Fuimos a Cochamó, por ejemplo, a Calbuco. Tuvimos algunas reuniones donde le preguntamos a la gente, pucha, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el problema que hay? Y también, ¿qué le gustaría? Así y en base a eso nosotros generamos un diagnóstico primero bien detallado con hartos problemas y también algunas ideas de mejora que esas tenemos pendiente de entregarlas en Santiago, porque esas todavía no son públicas. Todavía no son públicas, pero partamos por el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico ya pone en contexto, ¿verdad?, la situación. ¿Cuáles son las principales falencias que ustedes en el transporte público local han manifestado? Una, claro, me imagino que es este informe de los cambios de tarifa, está bien, pero ¿qué otras ustedes han podido consignar a través de las distintas, no sé, metodologías que han ocupado? Mira, a grandes rasgos, el diagnóstico que tenemos es distintos puntos que se repiten en las distintas comunas, que son las micros en mal estado, los malos horarios o baja frecuencia, malos tratos a los pasajeros, peleas entre choferes. Sí, esa la hemos visto. Terminal, sí, la vio todo Chile. Sí, claro. Bueno, el maltrato del estudiante también que hemos visto. Es el siguiente, pues no respeto de tarifas a los estudiantes y a los adultos mayores. La falta de accesibilidad universal para silla de ruedas, muletas, conducción a exceso de velocidad también, o bajo los efectos de las drogas o el alcohol, o al teléfono también. Yo soy testigo ocular. A mí me pasó tomando la micro de Puerto Montt a Puerto Vara, un señor manejando en ruta 5, lo grabé en video, y iba chateando, o iba viendo Instagram, no sé, pero con el teléfono. Sí, es algo que todos los días casi que nos llegan denuncias. Pero me imagino que esto ustedes después lo transmiten a alguna autoridad, ¿no? Justamente, mira, para cerrar primero los puntos, también están los sectores que no tienen movilización, sean tanto urbanos o rurales. No necesariamente micros, puede ser colectivo. Claro, colectivo. También las micros llenas. Y el punto más crítico, que es como lo que mencionaba al principio, que lo mencioné muy al rápido, pero nosotros lo hemos detallado, que son las tarifas hasta 3 veces más caras que en otras regiones por mismas o mayores distancias. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, entre Puerto Montt y Frutillar son 46 kilómetros, parando además en los centros de Puerto Varas y Yanquihue. Y por ejemplo, en el Gran Valparaíso tenemos también recorridos que van por Concón, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, también 46 kilómetros, y la tarifa vale 770, no más de 800 pesos. Pero el volumen de pasajeros, 2.200 pesos. Pero eso no obedece, por ejemplo, hago una pregunta, aquí me pongo como abogado del diablo, pero no hay peaje entre medio. Claro. ¿Y las micros son iguales? Porque las micros acá son más chiquititas, me imagino que allá son micros más grandes, hay un mayor volumen de gente que la usa, entonces si hacemos pero hay otro oferta demanda que entra en esa comparación también. ¿Cuál? Por ejemplo, aquí pasan por carreteras casi que son derechitos, por así decirlo. Sin embargo, en Viña, Valparaíso, Concón, está todo urbanizado, todo está urbanizado y casi que se tocan las comunas, no pasas por carretera. Entonces el gasto de combustible es mucho mayor, porque y además es mucho más largo el trayecto en cuanto a tiempo. Oye, Jordi, y de todas estas cosas que ustedes han ido planteando, ¿cómo ha sido la recepción por parte de la autoridad? Yo por ejemplo, el otro día había una situación respecto que ustedes solicitaban mayor fiscalización al transporte público interurbano. Nosotros cuando reporteamos este tema como tal, después de la denuncia que ustedes hicieron, conversamos con la autoridad de la Seremía del Transporte, en donde decía que ese servicio o ese tipo de servicio no es regulado, no es competencia de ellos por ley, ¿no? Ellos regulan el transporte urbano, pero no así el interurbano, y muchas veces obviamente está autorregulado por las propias empresas de transporte. Mira, hay un detalle importante, porque uno en el día a día le dice interurbano a una micro que va, por ejemplo, entre Puerto Montt y Puerto Vara. Pero técnicamente la ley, que es el decreto 212 del Ministerio de Transporte, que regula todo esto, en realidad ese transporte es catalogado como transporte rural. Porque existen 3 categorías, que es transporte urbano, transporte rural y transporte interurbano. Pero el interurbano es, por ejemplo, un bus de estos que va de Puerto Montt a Osorno, estos grandes con baño. Claro.
Entonces los que van a Puerto Varas, los que van a Calbuco, los que van a Yanquihue, a Purranque, todos esos son en realidad transporte rural dentro de la ley. Ahora, dicho esto... Espérate, claro, y el ser transporte rural no está afecto a la fiscalización, digamos, como es en el transporte urbano. Mira, en realidad, más allá de que sea urbano o rural, lo que cambia es otra cosa. Porque va si el sistema está regulado o no. Por ejemplo, dentro de la comuna de Puerto Montt está el famoso perímetro de exclusión, que más de alguno lo habrá escuchado, que son las micros que hoy andan dentro de Puerto Montt, que van a Lerce, que van a Mirasol, que van dentro también de la comuna, a Chinquihue, por ejemplo, a la UH. Todas esas micros están reguladas dentro de algo que se llama perímetro de exclusión. Entonces, ese sistema permite que la autoridad pueda, por ejemplo, tener control sobre los horarios, la frecuencia, a qué sector van. Por eso que con este perímetro de exclusión volvió la micro, por ejemplo, a Séptimo de Línea, volvió a Población Chiloé, llegó a Llanos de Tenglo, a Valle Volcanes también, que esa ha sido una pelea que nosotros Valle hemos Volcanes tenido tiene un poquito bastante problema de transporte. Sí. Claro, porque ahí nosotros igual hicimos presión en su momento para que Valle Volcanes estuviera dentro, y Alto La Paloma también, La Colina, y se logró, pero con recorridos en la mañana y en la tarde nomás. Pero en el fondo todo eso... Bueno, y los problemas que hay con los colectivos ahí en Valle Volcanes, donde pasan... O sea, no hay mucho colectivo. No, y están llenos desde el Cefam de Ángel Moss, así es un tema... Claro. Ahora, claro, ese sistema está regulado por el de las micros dentro de Puerto Montt, y también las micros dentro de Osorno, de Quellón y de Castro. Todas esas están reguladas. Pero las que son rurales... no están reguladas, pues no reciben recursos del Estado para operar, solo por la tarifa adulto mayor y estudiante. Oye, entonces, ¿y qué te la dice? autoridad ¿Sí? no puede controlar horario, ¿Ya? no puede controlar la tarifa, son hartas cosas que no puede controlar. Pues entonces, pero ¿cómo se resuelve esto? ¿Solamente con la buena voluntad de los empresarios que ofrecen el servicio? Bueno, esa es una de las opciones, pero la verdad es que yo particularmente, y en la gestión que he tenido aquí con la agrupación, he descartado esa vía desde un inicio, porque nos hemos dado cuenta de que con el historial que hay, que los acuerdos que muchas veces proponen los mismos empresarios no terminan siendo efectivos. Pues muchas veces, por ejemplo, hablábamos de Valle Volcanes, hubo compromisos de colectivos de ir a Valle Volcanes, pero luego finalmente eso no se hacía realidad. Hubo compromiso, por ejemplo, de los buses El Mañío, de que iban a salir a las 21 horas del terminal de Puerto Montt a Maullín para que los estudiantes pudiesen volver de sus últimas clases. Finalmente, como esto no había tanta gente que se subía, después la empresa no siguió con eso, porque esos son acuerdos que son de buena voluntad, no son vinculantes. Entonces, la solución sería que la autoridad nacional se meta en este tema. Porque esto así como en un cambio de ley. Claro, o sea, esto que estamos viviendo es como no sé si decirle un déjà vu, como no sé qué podría ser la palabra, pero por ejemplo, todos conocemos las famosas micros amarillas que hubo en Santiago. Sí. Las micros amarillas empezaron a operar en Santiago, me parece que el año 1996. Pero las micros amarillas iban por muchas comunas, por no sé, por Santiago, pongámosle La Granja, cruzaba etcétera. Recorrían todo el Gran Santiago, que se le llama. O sea, era un transporte intercomunal. Pero en ese momento las micros amarillas sí estaban reguladas, o sea, sí recibían recursos del Estado. Y tenían de recorridos establecidos también. Exactamente, pues eso quiere decir que la autoridad sí tenía injerencia para poder controlar, por ejemplo, los trazados, controlar las tarifas. La autoridad tenía injerencia en eso. Eso quiere decir que en Santiago, en 1996, recién empezó a poderse regular la tarifa, el horario, etcétera, el trazado. Sin embargo, aquí estamos en 2025 y todavía no se puede regular el horario, la tarifa, solo en zonas muy específicas. Entonces, por eso me parece que este tema yo la palabra que ocupo es que es escandaloso, porque yo no sé cómo puede ser que se esté gastando tanto en Santiago y en regiones no esté pasando prácticamente nada. No puedo decir que nada, porque igual llegó el tren, igual está el perímetro de exclusión, han habido mejoras que sin duda... Se ha visto, por ejemplo, la incorporación de los buses eléctricos, la ley espejo del Transantiago, que se supone que nos asignan recursos. Estoy conversando con Jordi Valenzuela, presidente de la agrupación de usuarios del transporte público en la provincia de Yanquihue.
Ahora, lo que tú estás planteando, Jordi, finalmente es una instancia más bien de carácter político. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿han tenido, me imagino, acercamientos con parlamentarios de la zona como para poder articular, qué sé yo, alguna moción parlamentaria o algo? No sé si será ingerente para que esto se resuelva, pero ¿han hecho esa conexión? Mira, dos cosas aquí. Una, yo la verdad tengo una opinión dura de los parlamentarios de la región de los lagos, porque yo he visto a parlamentarios incluso que han comentado en sus redes sociales, por ejemplo, cuando subió 10 pesos el Transantiago, vi a un diputado de la zona comentando. Entonces yo no podía creer, me llevaba la mano a la cabeza y decía, pero aquí subió 200 pesos. Aquí subieron entre Fresia y Puerto Montt, subieron 500 pesos. Claro. Entonces, ¿por qué ahí no dices nada? Entonces, también... Ya, pero no han hablado. Distintas... Y sí, en algunas ocasiones yo me he pillado alguno y sí me acerqué. De hecho, hubo un diputado que, Jaime Sáez, le pregunté, en ese momento él era presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara. ¿Ya? Esto fue hace como 3 años, y cuando partió el gobierno. Uh-huh. Y yo le comenté esta situación y la verdad es que tampoco fue una respuesta positiva. Entonces nos ha costado verdaderamente, pero también ahí viene otra parte de la respuesta. Y es que en realidad los diputados, claro, tienen un poder de presión con esto, sin embargo no tienen una injerencia como para hacer un cambio. Primero porque esto está regulado por decreto del Ministerio de Transporte. Entonces esto corresponde en realidad, quien tiene el poder de hacer este cambio es el Ministro de Transporte, a través de un nuevo decreto que no pasa por el Congreso. Y por otro lado... Espérate, pero sí. Y ahí entonces una forma de poder conectar a ese nivel es acercándose a la Seremi de Transporte. ¿Qué ha pasado con la relación entre ustedes y el Seremi Pablo Just? ¿Se han juntado? ¿Le han planteado el tema? Sí, mira, nosotros hemos estado en una primera ocasión donde conversamos sobre todo lo que hemos hablado hoy día, por ejemplo, aquí en la radio, qué es lo que hemos hecho, etcétera. Esa fue una primera acercamiento. Y luego hemos tenido reuniones por temas puntuales, porque también nosotros primero teníamos obviamente nuestra propia agenda, pero como hemos ido creciendo se nos acerca la gente con denuncias, con situaciones. Por ejemplo, no sé si... Pero espérate, sí. Jordi, antes de desviarnos del tema, porque me parece que es importante, ¿no? Es importante esto que estás mencionando tú, de hacerse estas mejoras para que el servicio sea óptimo, ¿no? Esto requiere un cambio del decreto de la ley de transporte. El 212. Claro, ok, y eso depende del Ministerio de Transporte. Acá el representante del ministro es el Seremi de Transporte. En esa reunión, ¿ustedes han planteado eso? ¿Y qué les han dicho desde la Seremi de Transporte? ¿Es posible? ¿Hay alguna opción de hacerlo? Bueno, este gobierno que está ahora, si bien le queda poquito, ingresó un cambio al decreto 212, hizo una consulta pública que nosotros estuvimos participando ahí, enviando, de hecho lo difundimos por cielo, mar y tierra para que la gente pusiera sus opiniones. Pero la verdad es que, mira, yo encuentro que fue muy conservadora la propuesta de reforma, porque, por ejemplo, una de las cosas que incluía era que los buses rurales, que es lo que hablamos recién, o sea, los que van entre Puerto Montt, a Puerto Varas y Yanquihue, que ahora no tienen la obligación legal de avisar con 30 días de anticipación las alzas de sus tarifas, ahora sí la tendrían, con este... Pero solo de avisar, ojo con eso, solo de avisar. Eso quiere decir que, por ejemplo, si, no sé, pues entre Puerto Montt y Puerto Varas, el bus quiere subir a 10.000 pesos su tarifa, si avisa con 30 días de anticipación no habría ningún problema. Entonces, la verdad es que creemos que este es un tema que tiene difícil... llegada con el mundo político también. Y ¿sabes por qué? Algo que se me iba a decir también es que nosotros creemos que lo que pasa un poco con la autoridad es que hay un miedo, y no hablo de la autoridad de transporte, sino hablo en general, parlamentario, no sé, alcalde, etcétera, que pasa esta situación como que no hay un miedo al costo político de todo esto, porque si yo, por ejemplo, en un rol de autoridad voy y hablo muy mal de la situación del transporte público, en Puerto Montt, por ejemplo,
con eso pierdo todo el apoyo del gremio, por así decirlo, todos esos votos. Entonces yo creo que por ahí también va la cosa y en otras regiones esto es peor, porque esa es otra cosa que nosotros hemos estado trabajando. Últimamente hemos estado, de hecho ayer tuvimos una reunión buscando otras organizaciones como la nuestra en el resto de Chile. Y hemos contactado con la región de Coquimbo, de Valparaíso, también en la provincia de Osorno, y con Buin, que queda en Santiago, pero queda como a las afueras. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos ahora haciendo? Estamos tratando de armar algo a nivel nacional, de forma que podamos tener un peso más grande también para poder llegar a donde el ministro de Transporte directamente y poder, ahora claro, al gobierno le queda muy poco también. Sí, pero estos problemas son que cruzan gobiernos y tiene que ver con un tema importante que aporta en la calidad de vida. Jordi, bueno, yo creo que aquí tenemos muchos más temas para cortar, digamos, para conversar, o paño para cortar, iba a decir. Pero bueno, el tiempo ya se nos hizo corto. Pero desde luego, ¿cómo la gente los puede conocer? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Cuáles son las coordenadas de la agrupación para aquellos que quieran quizás acercarse a ustedes? Y bueno, siempre hay casos o situaciones que buscan también. Sí, pues sin duda, sí. Pasan muchos temas puntuales. Por ejemplo, no hablamos de este chico que lo golpearon el lunes pasado, que lo golpeó el chofer. Esa fue una denuncia que hicimos y me impresionó que escaló muy lejos porque fue muy grave. Gente que no la son cosas que en silla de ruedas. No tienen que ocurrir, son situaciones claro, que uno dice, ¿cómo ocurre? El volcamiento de bus en Pueblo también denunciamos, la señora hospitalizada que hasta el día de hoy está hospitalizada por ese. O sea, son muchos temas y nosotros siempre estamos receptivos a las denuncias. Y algo que no respondí es que, claro, nosotros nos envían una denuncia y nosotros ¿qué es lo que hacemos? Que esa denuncia la enviamos formalmente al Ministerio de Transporte. Ya. ¿Cuáles son los puntos de contacto, Jordi? Entonces, con nosotros pueden llegar, por ejemplo, a través de Instagram. ¿Ya? En el Instagram que es Agrutrans como agrupación de transporte. Y además hace poquito nosotros habilitamos un WhatsApp de denuncias, que la persona envía su denuncia y le llega al tiro como un mensajito automático. ¿Y cuál es el número? ¿Lo tienes ahí? Aquí estamos viendo el número, la magia de estar en vivo. Ver, aquí lo tenemos, pues. A ver. El número es el 92750 3904. Ya, pero va a ser más fácil meterse al Instagram y ahí está el número. Sí, ahí está el número, obviamente, pero por si las moscas uno igual nunca está de más. Lo menciona. Bueno, Jordi, oye, muchas gracias por venir a Patagonia Radio y por supuesto conocer más lo que hacen ustedes como agrupación de usuarios del transporte público de la provincia de Yanquihue. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya. Buena conversación con Jordi Valenzuela. Bueno, te vamos a contar. Claro, después te vamos a tener esta entrevista ya en nuestro canal de YouTube para los que nos preguntan. ¿Ya? Eso. Nos vamos a una pausa y seguimos con más. Tenemos más Menú Patagonia para compartir contigo en